¿Por qué primero jugar cash flow y luego comprar tus activos reales? Porque es lo que hacen, por ejemplo, los pilotos de las aerolíneas o ahora en las autoescuelas. Primero juegas en una simulación. ¿Qué pasa si chocas? No pasa nada, no hay ningún coche real, ningún avión real envuelto, no está tu vida envuelta. Lo mismo pasa con los activos. ¿Por qué no comprar activos enseguida? Bueno, puede ser un gran aprendizaje, pero podrías perder dinero. En cambio, jugar cash flow vale unos $70 el juego. ¿Qué pierdes si pierdes aquí? Si no sales de la carrera de la rata, no pasa nada. Por eso son tan geniales estas simulaciones. Vamos a echar una partidita, espero que te guste. Déjame tus comentarios e ideas acá abajo. Vamos a elegir el dueño el sueño que nos viene, que es este de la isla. Una isla de la fantasía. Yo soy ingeniero, tengo 4.900, 400 en ahorros y un flujo de efectivo de 2.090. Bueno, está bien. Y vamos a iniciar con este a jugar. Vamos a elegir, vamos a darle a los dados. Tenemos 2.090, entonces vamos a pedir un trato pequeño. Dice, se ha hecho 2x1 unas acciones que teníamos. Como no las tenemos aquí compradas, pues esta oportunidad la tenemos que dejar pasar. Muchas veces te hace esto cash flow. Te deja pasar oportunidades, pero es interesante para seguir aprendiendo a jugar el juego. Un coleccionista de monedas quiere comprar mis monedas por 5.000 euros. Como no tengo ninguna moneda, no pasa nada. Yo sigo jugando, cobrando mi dinero normal, de momento voy ahorrando. Tengo 3.780. Bueno, los gastos que tengo, los pasivos que tengo, liabilities en inglés. Tengo 75.000 de hipoteca, 12.000 de préstamo escolar, 7.000 de préstamo por el coche, 4.000 de tarjetas de crédito y un préstamo personal por 1.000. Entonces, bueno, por eso solamente me quedan 1.690 para recibir de sueldo. Vamos a seguir allá, vamos. Nos salen unas acciones, y esto ha pasado muchas veces ya en el juego, unas acciones que se venden por $30 ahora, pero que su rango de trading es entre 10 y 30. ¿Nos interesa comprarlas? Pues no, porque están muy caras. Muchas veces encontrará acciones baratas a lo largo del año porque son fluctuantes, digamos. Han aumentado mis gastos en 250 porque he tenido un hijo, por lo tanto voy a cobrar menos aquí. Vamos a darle OK. Me viene aquí en gastos un hijo por $250. No lo toma como un pasivo, sino simplemente como un gasto de la vida, ¿no? Hay que pagar la hipoteca, hay que vivir, ¿no? Hay que pagar la tarjeta del coche. Entonces son gastos que tenemos. El pasivo es lo que produce el gasto. Pero no podíamos decir que un hijo es un pasivo, ¿no? Bueno, depende de cómo lo críes. Un comprador de un condominio, como no tengo condominio, le doy a pasar. Por eso es importante tener activos que puedas ir vendiendo. Tengo que pagar mis números de lotería. Aunque te aconsejaría no jugar a la lotería, yo no juego nunca. Mi negocio pequeño ha tenido éxito, pero no tengo ningún negocio pequeño aquí en mis activos. De hecho, no tengo ningún activo todavía, no pasa nada. Seguimos jugando y vamos ahorrando poquito a poco, porque al principio con el efectivo que tenemos no podemos hacer ningún negocio. Cobramos nuestros 1.440 y ya tenemos 8.000. Aunque tengo 1.440 de sueldo, ha bajado mi dinero en efectivo, mi flujo efectivo del sueldo, porque empecé con 2.000 creo, no me acuerdo. Seguimos allá. El sueldo actual es irrelevante. Otro bebé. Puedo tener hasta 3 bebés aquí. Le damos. Es un gasto. Si te viene un hijo, ¿qué haces? Pues aguantarse y a seguir. Es una alegría también, ¿no? Pero es un gasto. Es así, no te lo tomes como otra cosa. Ahora cobro 1.190 porque han aumentado mis gastos. Como ya tengo 9.000 euros, voy a seguir buscando. Bueno, voy a buscar un último trato pequeño. De nuevo, las acciones se han cambiado 1 por 2. Es decir, tú tenías una acción y ahora te dan 2. Esto suele hacer que baje las acciones. No siempre, pero suele ocurrir. Un 3. De nuevo, tarjeta de crédito. Me he comprado una tele grande por 4.000. Lo pago. También podría pedir dinero prestado para esto,
pero no me interesa aumentar mis pasivos. Me interesaría más recortar mis pasivos, pero no quiero devolver dinero de momento. Como tenemos 5.000, vamos a seguir con una pequeña. De nuevo estas acciones, ¿ves? 30, se vende por 30 ahora mismo, pero el rango de venta en el año es de 5 a 30, no interesa. Cobro mi sueldo nada más, no tengo ninguna oportunidad. Tienes que tener paciencia también cuando compras tus activos en la vida real, poquito a poco hasta que te vaya saliendo lo que tú buscas, lo que puedes comprar y que sobre todo tenga un flujo de efectivo. 6.380, vamos a para otro pequeño, siguen. Ya vendrán las oportunidades. A veces los mercados están caros todos, tú vas ahorrando y te mantienes en la carrera hasta que salga un buen activo que puedas comprar a buen precio. Las crisis son momentos geniales para esto. ¿Vamos a donar 490? Sí. ¿Por qué? Porque quiero tener más oportunidad y en la vida real también te pasa cuando haces donaciones. Y aunque tengas un sueldo muy pequeñito, puedes hacer donaciones. Vamos a un trato pequeño. Una moneda de oro. No tiene flujo de efectivo, pero lo voy a comprar por si sale alguien. Son 500 euros de costo y tengo que pagar los 500 euros. La voy a comprar. A mí me encantan las monedas en la vida real y es interesante, ¿no? Porque luego viene algún coleccionista y la puedes... No es una gran inversión, pero bueno. Seguimos con un trato pequeño. Mira, ahora ha pasado. Aquí en las acciones tenemos costo 5. El rango de venta es de 5 a 30. Entonces estas sí me interesa comprarlas. ¿Por qué? Porque está en su momento más bajo y en cuanto suba las puedo comprar. Entonces vamos a comprar, por ejemplo, a ver, 500 acciones a 2.500 y todavía me quedaría dinero en efectivo. Vamos a comprarla. Cuando se venda en 30, las vendemos y ya está. Y tenemos dinero en efectivo para hacer un trato grande. Seguimos como en nuestros dos dados. He cobrado 2 veces. Y ahora tengo un Plex Buyer. Pero como no tengo ningún Plex, solamente tengo de activos mis 500 acciones y mi moneda de 500. No pasa nada, yo sigo jugando. Compro poquito a poco mis activos. Bueno, he cobrado y ya está. Tengo 8.840. Ahora sí vamos a irnos a activos más grandes. A ver si puedo dar alguno con una buena entrada. Con una entrada. Mira, este es interesante. 20 acres para la venta. Pero cuesta 20.000 y tengo que pagar 20.000. No me interesa. ¿Por qué? Porque no hay flujo de efectivo. Lo único que conseguiría es bajar mi flujo de efectivo aquí. Entonces no lo compro de momento. En otro momento puede ser una gran inversión si tienes los 20.000. Ahora ya estoy buscando acciones, activos que me den un flujo de efectivo. Seguimos. Tengo 10.000. A ver esta. 8 Plex for sale para la venta. Cuestan 220.000. Cash flow 1.700. Y entrada 40.000. Como yo tengo 10.000, solamente tendría que pedir un préstamo de 30.000. Vamos a ver si es el préstamo menor que 1.700. El préstamo que tendría que pagar son 3.000 al mes. ¿Me interesa comprarlo? No, porque aunque tendría un gran activo, para mí sería un pasivo porque no tengo los ahorros suficientes. No es el momento de comprar esto. Paso. Tengo 2.030, sigo buscando un trato grande. Mira, este es interesante también. Un edificio de apartamentos con 60 unidades. Vale 1.200.000. Tiene cash flow por 11.000 y hay que dar una entrada de 200.000. Y yo tengo 10.030, es decir, 190.000 tendría que dar. Mira, tendría que pagar un préstamo mensual de 19.000. ¿Y cuánto me da esto de ingreso efectivo? 11.000. Es un gran trato si tuviera los 200.000. De momento no es mi momento para comprar ese activo, aunque sea un gran activo, pero para mí en este momento no puede ser. Han subido los intereses. A ver. Han subido un 5%. Y como yo no tengo este activo con préstamos y tal, pues no pierdo dinero.
Todas estas cosas pasan en la vida real. 200 por pintar de nuevo. Gastos que hay en la vida. Y que me quito de mis ahorros, claro. Aquí viene otro trato. Vamos a buscar uno grande porque tengo 12.000. Sigo buscando, no pasa nada. Mira, a un negocio automatizados, máquinas recreativas, cuesta 100.000, tiene un cash flow de 1.600 y una entrada de 20.000. Si lo compro, el préstamo tiene que ser menos de 1.600. Como tengo 12.000, solamente tengo que pedir 8.000. Vamos a ver si es interesante. ¿Ves? Tengo que pedir un préstamo de 800. Si tú te fijas, aún me quedarían 800 de ingreso pasivo. Vamos a pedirlo. Este sí me interesa, ¿ves? Me he quedado con muy poquito efectivo, pero mi ingreso mensual ha aumentado a 1.990. Como tengo 210, solo tengo una oportunidad pequeña. Esta no lo tengo yo tengo MIT4U y este es OK4U, que ha hecho un 2x1, pero al revés, un reverse split. No pasa nada, seguimos. Ahora he cobrado mis 1.990 y tenemos 2.200. Estas acciones a 40 y se venden entre 10 y 30, pues no me interesa, paso. Sigo buscando con paciencia, no pasa nada. Ya saldrá un trato bueno. Pago de la reunión de secundaria. Hay que pagarlo, ya está. O sea, en la vida tiene gastos. Donate 650. Lo voy a hacer porque como cobro bien, aunque tengo poco dinero en efectivo, es suficiente para mis gastos. Tiramos los dos dados. Mientras más cobre, mejor para mí, porque tengo un buen sueldo. Si te fijas, tengo 5.000 euros con una tirada de dados. Vamos al pequeño trato. Estas acciones, de nuevo lo mismo, valen 30, pero se venden entre 10 y 30, no me interesa comprarlas. Por eso, para saber si las acciones están caras o baratas, tienes que hacer un seguimiento a lo largo del año de la acción y comprarlas en el mejor momento para ti. Tengo 7.270, vamos a seguir con un trato pequeño. Mira, estas son acciones preferentes. Tengo que dar 1.200 por acción, pero me dan solamente un cash flow de 10. Puede ser interesante, pero a mí no me interesa ahora mismo. Yo busco ahora mismo activos con un mayor ingreso efectivo. Tengo que donar 650, me interesa. Porque cobro más veces. En la vida real también es así. Cuando haces donaciones, cobras más veces. 8.610. Voy a buscar un trato pequeño. ¿Ves? Sigue las acciones cara 30 y se venden por 10 y 30. Nunca ganaría dinero con estas. Seguimos, no pasa nada. Cada vez que cobro 2.000 euros. Casi 2.000 euros. Entonces me interesa. Tengo 10.000, voy a buscar un trato grande. Mira, este es interesante. Una compañía limitada, es decir, una pequeña empresa, vale 20.000, tiene un flujo de efectivo de 800 y hay que dar de entrada 20.000. Si yo la compro y pido un préstamo, me queda un préstamo de 1.000. Y si te fijas, solo me entra 800. Lo único que me haría es restar flujo efectivo. Ahora mismo no me interesa. Si tuviera 12.000, sí me interesaría, pero en esta jugada no. Ahora sí los tengo, pero antes no me interesaba. Me interesa mantener mi flujo de efectivo siempre. Mira, esta es muy buena, porque cuesta 7.000 de entrada, tiene un pequeño flujo de efectivo de 140 y el coste total de este duplex es de 70.000. Este sí me interesa comprarlo, porque tengo los 7.000. Y es un pequeño flujo de efectivo, pero se me va a 2.130 mi pago mensual. Sigo jugando con mis dos daditos. No, ya me ha dado uno.
Un amigo necesita $3.000. No puedo prestarle porque solo tengo 5.000. Pasamos. Seguimos buscando un trato pequeño. 7.000. Mira, aquí aparecen mis acciones. Yo tengo 500 de estas. Ahora se venden por 10. Perdón, yo las compré por... No, ahora se venden por 10 euros. Y yo las compré por 5, fíjate. Y ahora, es decir, ganaría el doble. Pero no me interesa, quiero que suban más. Tengo dinero en efectivo de sobra, puedo tener paciencia, no necesito ese dinero ahora mismo. He tenido otro hijo, ya tengo 3. Este es el máximo que te permite el juego. En la vida real no es así. Puedes tener todos los que quieras. Cobro mis 1.880 y tengo 9.600. Sigo buscando un gran trato. Mira, este es muy interesante. Negocio automático de lavandería o de... Sí, de lavandería. Tiene 2.500 y ha quedado una entrada de 30.000. Como yo solamente tengo 9.000, vamos a ver si me interesa con el préstamo. Recuerda, 2.500 de cash flow. Yo cobraría 2.100 al mes y esta tiene 2.500. Me interesa, vamos a comprarlo. Pido un préstamo y aumenta mi flujo en efectivo, mi cash flow. Ahora tengo 600 aquí y busco un trato pequeño. Estas acciones me podrían interesar ahora mismo porque están muy baratas. Pero el voy a pasar porque tengo muy poquito dinero. Si me viene una deuda sería desastrosa. No, siempre necesito tener algo de dinero en efectivo. Tengo 600, una pequeña oportunidad. Mira, de nuevo lo mismo. Esto sería genial. Aquí hay trampa del juego, pero bueno, pasamos. No tienes que comprar todo lo que sea un buen activo, porque el activo es bueno para ti o malo para ti. No en sí el activo es bueno o malo. De nuevo unas acciones por 20, pero se venden entre 10 y 30, no me interesa, pasamos. Tengo 2.880, vamos a buscar una oportunidad pequeña. Estas son las acciones preferentes, que solo pagan 10, no me interesa. Pasamos, prefiero mantenerme efectivo para un rato que me dé ingreso en efectivo, digamos. Small, tengo 2.880, vamos a hacer un rato pequeño. Sigue sin interesarme, cuesta 30 y se vende entre 5 y 40, paso. Yo cada vez que paso por la casilla de cobrar, cobro mis 2.000 y pico euros y está bien, porque es así como voy ahorrando dinero para comprar un rato. Un pequeño activo, seguimos con un pequeño activo. Mira, este es interesante. Casa a la venta, vale 50.000. El cash flow es de 100 y solamente quedará una entrada de 3.000. Como yo tengo 5.000, voy a agregar estos 100 a mi cash flow. Ahora tengo un sueldo de 2.300. Es un pequeño, no es nada, pero está bien. He cobrado 2.380. Ya tengo 4.000 de nuevo. La importancia de ir ahorrando, de aprender a ahorrar es fundamental. Vamos a un pequeño trato. Mira, este es genial. Condominio a la venta. Vale 40.000. Tiene un cash flow, es decir, tú te quedas con 140 después de gastos, aunque la tengas alquilada por 600, por ejemplo, pero tiene hipoteca o lo que sea. Entrada 4.000 y yo tengo 4.000. Me la voy a comprar porque aumenta mi ingreso pasivo. Ya gano 2.500 al mes. Hay un comprador para mi casa que es de mi condominio y me ofrece 50.000. Voy a venderla y así me quedaría con, a ver, ahora me lo va a decir, con 66.000. Con esto puedo comprar ya un muy gran activo. Vamos a ver, con un gran flujo de efectivo. Seguimos jugando.
Tengo 68.000. Voy a seguir buscando un trato grande. Mira, esta es muy interesante porque te enseña los errores que comete mucha gente cuando compra una vivienda para alquilar. Casa por venta. Cuesta 115.000. Tiene un cash flow de 100. Y tienes que pagar 10.000. ¿Por qué te iba a interesar comprarla? Porque fuera a subir, no lo sabes. Yo este tipo de cosas no lo compro. Seguimos. Seguimos. Aquí viene otro trato. Posiblemente con un trato podamos salir de la carrera de la rata. Mira, este es muy bueno. Casa a la venta. Cuesta 65.000. Cash flow 300. Un poquito, pero solo tengo que dar 8.000 de entrada. Lo compro. Yo sigo teniendo y ya estoy cobrando 2.720. Vamos a hacer una partida en breve jugando con un sueldo muy pequeñito. Tengo 62.900, me interesa otro trato grande. Mira este que interesante. 24 unidades de apartamentos. Vale 550.000. El cash flow es de 2.800 y yo tengo que dar una entrada de 50.000. Como tengo 62.000 lo compro y salgo de la carrera de la rata. Así de fácil. Este juego es genial, realmente. Mira, mi ingreso pasivo se queda en 7.480. Es decir, un pago mensual de 5.520 por el total de mis gastos. Recuerda que tengo hijos, tengo préstamos, tengo como todo el mundo, pero además tengo mis activos. Ok, ya me he salido de la carrera de la rata. Para no hacerlo muy largo lo vamos a dejar hasta aquí, porque luego la parte de la libertad financiera es muy fácil y entonces no te hace falta que te enseñe nada. Aprendiendo a salir de la carrera de la rata es súper interesante. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo. Seguiremos subiendo vídeos de este tipo. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo de crearactivos.com.